Para ti, ¿qué es lo más importante, la psicología o aprender de tecnicismos? ¿Qué importancia tiene? La dificultad o lo que en verdad uno debería aspirar es a ganar dinero de manera consistente. Y eso es lo que los traders muchas veces se están alejando sin darse cuenta y que están reforzando conductas que no los van a llevar a eso. Cuando estás con esa racha de pérdidas constantes, Ajá. ¿cómo sabes cuándo hay que detenerse? Tú dominando tu psicología puedes ser buen trader con cualquier estrategia. Hola, muy buenas tardes traders, bienvenidos a este nuevo episodio junto a The Trading Pit, bienvenidos a este nuevo podcast y hoy tenemos un gran invitado, un experto en la parte de la psicología, nos viene desde Valencia y bueno, suele ir de viaje entre Chile, Valencia, Valencia, Chile y en el día de hoy le tenemos junto con nosotros, tenemos a Chelo, encantado de conocerte Chelo, bienvenido a nuestras oficinas, bienvenido al podcast. Gracias, Christopher. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, feliz de estar aquí en estas oficinas, la verdad. Me gustaría que la gente entendiera un poco más el contexto de qué es lo que estás haciendo. Ajá. Y si nos puedes comentar o dar una pequeña presentación de ti. Claro, perfecto. Lo hago mirando a qué cámara miro. Mira a mí. ¿Estoy a ti? Ya, perfecto. Bueno, Christopher, yo soy psicólogo profesional y soy trader. Yo empecé con el trading hace varios años, ahí en 2019, mientras que yo ya estaba estudiando la carrera de psicología. Y bueno, al final yo decidí dedicarme a las dos áreas al final, o sea, combinar lo que eran mis pasiones. Yo siempre quise tener esa independencia que me daba el trading, pero a la vez también me apasionaba la psicología. Uh-huh. Y en un inicio yo empecé usando la psicología del trading, más que nada para ayudarme a mí mismo a superar mis propios problemas que yo tenía a la hora de hacer trading. Y luego dije, bueno, si al final yo soy un profesional de la psicología y entiendo los problemas que tiene un trader, ¿por qué no también aplicarlo y ayudar a otras personas a mejorar su psicología como trader para que tengan buenos resultados? Así que a día de hoy me dedico tanto a mi propio trading como a ayudar a otros traders a trabajar su parte psicológica. Muy bien. Y para ti, ¿qué es lo más importante, la psicología o aprender de tecnicismos? ¿Qué importancia tiene? Es una muy buena pregunta y yo creo que no existe una sin la otra, la verdad. O sea, un buen trader, conozco un montón de traders que tienen un conocimiento infinito en estrategias, en análisis técnico, pero que aún así lo que fallan es por no saber gestionar su psicología o sus emociones o sus impulsos. Pero también no puedes ser rentable, obviamente, si es que solo tienes una buena psicología y dominas tu mente, pero no tienes una buena estrategia. Entonces, para mí se complementan bastante bien. ¿Pero qué es más importante? Yo creo que la psicología. Yo creo que la psicología, ¿por qué? Porque tú dominando tu psicología puedes ser buen trader con cualquier estrategia, al final. En cambio, si solo dependes de la estrategia por sí mismo, no creo que sea suficiente, la verdad. O sea, hay información de estrategias y de análisis técnico para todo el mundo, para todos los traders, y aún así, la mayoría de los traders no son rentables. Y la gran razón es porque no tienen el conocimiento de cómo dominarse a sí mismos ni cómo pensar como un trader profesional. Entonces yo creo que la psicología. ¿Qué porcentaje le pondrías? Cerca de un 80, yo creo. Un 80%. Sí. Lo veo bastante alto, la verdad. Sí. Me parece increíble. Sí. Yo es una pregunta que siempre hago a los traders, ¿no? O sea, realmente es una parte hiper importante en el trading. Total. Porque realmente el que pulsa el botón y el que toma las decisiones es uno mismo, ¿no? Exacto. ¿Y tú crees que el estilo de vida puede ir acorde a la psicología y al trading? ¿El estilo de vida en qué sentido te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, lleves un estilo de vida, por ejemplo, que vayas a gimnasio todos los días y trabajes la parte mental, o por lo contrario, una persona que le da igual todo, ¿no? Que solamente imagínate, ¿no? Ajá, ir claro. de fiesta todos los días, que le da igual hacer X cosas y que no tenga, pues eso, ¿no? ¿Cómo decirte? Una experiencia, no una experiencia, sino un hábito, perdón. Claro. No, sí, para mí es muy importante y creo que es fundamental que la persona tenga buenos hábitos tanto dentro de su operativa como fuera de su vida. O sea, también es trabajo del trader mantener la mente lo más clara posible y tu estado mental y tu cuerpo con el mejor rendimiento también, porque eso también te va a ayudar a ti a ser mejor trader. El cómo uno se siente consigo mismo, el nivel de autoestima, el nivel de autoconfianza, todo eso influye al final en cómo la persona opera. Entonces sí es muy importante mantener un buen estilo de vida equilibrado para una buena operativa. La verdad que sí. Y bueno, comenzando, ¿no? Ya el podcast, he querido arrancar con estas dos preguntas.
pero me gustaría empezar de cómo descubriste el tema del trading, ¿no? Ujú. Y me comentaste que estabas sacándote o tienes la carrera de psicología. Sí. ¿Y cómo descubriste el trading? ¿Y cómo pasaste a juntar las dos cosas? Sí, buena pregunta. Yo estaba en un momento haciendo una práctica en un banco, cuando todavía yo estaba estudiando ¿En qué banco? no es muy conocido porque queda en Chile, yo creo que Ah, la gente vale. no lo conocería. Pero el tema es que yo estaba trabajando en ese banco y entonces yo veía mucho cómo funcionaba el mundo financiero y ahí veía como gráficos de bolsa y tal. Y poco a poco ahí yo me fui metiendo al tema del trading. Principalmente vi temas como de Forex, si mal no recuerdo. Eso al inicio. Y con el tiempo, unos meses después, me invitaron como una charla de criptomonedas. Y, y ahí conecté un poco el tema como de los gráficos, análisis técnico, me fui como metiendo a eso y ya luego como yo era psicólogo, empecé como a ver cuál era como la relación entre ambas cosas. Y lo que te dije al principio, que cómo las llegué a combinar, porque yo al principio pasaba por un problema como de mala racha, por no saber dominar mi mente. Yo me pasaba mucho que a veces tomaba trades que no eran solamente por querer estar operando, o me saltaba mis propias reglas, o a veces cerraba los trades antes de tiempo, porque yo operaba como a veces con ese miedo o esa impulsividad de querer como un resultado rápido, que seguramente los que estén viendo esto lo van a entender porque muchos habrán pasado por este mismo proceso. Y entonces, una vez que yo pasé por un proceso como tan doloroso emocionalmente, ahí, a partir como de ese gran dolor, empecé a indagar sobre... Bueno, fui como con un amigo que le dije, oye, me está pasando esto y tal, y me dijo, mira, estudia tales seminarios, estudia la psicología del trading, y me empezó a hablar un montón de psicología de trading que era lo que él más se enfocaba. Y eso me sorprendió al principio porque yo no conocía esta rama de la psicología del trading, no conocía la psicología en trading. Y me llamó la atención que los traders profesionales se fijaran mucho en dominar su mente. Entonces yo empecé a indagar mucho en ese área y primero para mí mismo y ya después dije, ok, puedo enseñar esto a otras personas, puedo seguirme profesionalizando en este sector y así fue como lo terminé combinando. ¿Y para ti qué es lo más difícil que fue para ti en el proceso de aprendizaje en el trading? Lo más difícil de aprender. Justamente el tema de dominar mis emociones, el poder seguir mi estrategia correctamente era lo más difícil para mí en un inicio, porque yo pasaba mucho tiempo queriendo cambiar mi operativa muy seguido por alguna mala racha y no conseguía como apegarme a una estrategia ni tener confianza en una estrategia. Para mí eso fue lo más difícil, el no confiar. ¿Y cuánto te tomó sentirte cómodo dentro de los mercados financieros? Me tomó, bueno, cuando pasé por este proceso que te comenté de como tan doloroso emocionalmente, en ese momento, a partir de ese momento cambió bastante mi perspectiva y eso fue aproximadamente a los 3 años de estar haciendo trading. Sí. Y bueno, comentaste la parte del psicotrading, Ujú, que te quería centrar en esta parte, ujú. pero ¿qué errores al principio eran los que más cometías tú? Sí, bueno, el que te comento principalmente como de que cambiaba de estrategia, yo creo que es un error muy importante que yo cometía, que a O sea, veces si no te funciona una estrategia, cambiar, cambiar, sí, cambiar. pero yo creo que está mal dicho el que no me funciona estrategia solo porque en una semana o en un mes no me funcionó. Y es el tema de que antes no tenía un pensamiento tan de probabilidad o estadística. Y Ujú. eso es lo que me afectaba mucho. Entonces pensaba que por perder algunos trades yo lo estaba haciendo mal. Cosa que después entendí que es parte de la probabilidad. Entender que hay que hacer backtesting y tener tu estrategia bien estudiada y que puede pasar por rachas negativas como positivas era algo que no entendía bien. Y también, bueno, el problema grande que tenía era de perseguir los resultados como rápido. Si ya tenía un poquito de ganancias, a veces lo quería cerrar antes de tiempo. Y el tema de no aceptar las pérdidas también. Y al Que revés igual, ¿no? al revés, igual querer alargar el Que stop. era alargar el Ahí está. stop y al final puedes quemar la cuenta. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta de que la psicología en el trading era una parte fundamental? Mira, me di cuenta cuando escuché a este amigo y me recomendó como que estudiara la psicología del trading y tal, y yo mismo lo probara por mi cuenta. A partir de ese momento yo me di cuenta de lo importante que era porque cambiaron mis resultados. Y no te digo que cambiaron solamente porque en una semana o en un mes me fuera bien, sino que a lo largo de los siguientes 6 meses noté una consistencia. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta también, como mirar en una perspectiva más amplia, no andar cambiando por un periodo tan cortito, sino que en verdad en 6 meses pude ver que
que la cosa había cambiado mucho y yo estaba tradeando no solo con mejores resultados, sino que me sentía mejor también, no estaba con esta ansiedad. Sí. Estaba 6 meses testeando la estrategia, pero tú, por ejemplo, para realmente saber si una estrategia puede ser válida o no, Ujú. ¿cuánto tiempo crees que tiene que estar con esa misma estrategia un trader para que pueda darla por válida? Sí, mira, no hay como alguna regla exacta de cuánto tiempo es el backtesting necesario. A veces también depende un poco de la temporalidad de la estrategia, porque estrategias a veces en temporalidades más bajas Sí. suelen cambiar más o en temporalidades más altas menos. Pero, por ejemplo, como yo opero en temporalidades bajas, sí que me gusta hacerle un backtesting de varios años al menos. O sea, mínimo 2 o 3 años, pero eso sigue siendo poco. Pero para mí es importante que tenga esa validez de varios cientos de trades. ¿Cuántos trades? Eh, ¿5.000, 10.000? Depende de la estrategia, Depende de la ¿no? estrategia. Suelo hacer 500 trades como mínimo, pero en verdad suelen ser bastantes más. Sí, sí, sí. Y en la parte de la psicología, cuando empezaste a estudiarlo, ¿qué es lo que más te sorprendió a la hora de aprender? Lo que más me sorprendió a la hora de aprender, yo creo que la psicología, o sea que para pensar como trader hay que pensar muy diferente a como se piensa en cualquier otra área de la vida. Yo creo que eso es lo que más me sorprendió, como por ejemplo el tema de que a veces simplemente no tienes que estar haciendo nada, ni de estar como forzando un resultado, o de alejarte, o de rendirte, entre comillas, después de haber perdido y salir como tranquilo. Como eso en otras áreas de la vida, la gente lo interpretaría como más inaceptable. Hay gente que tiene como el pensamiento de, ok, yo no me voy a retirar después de haber perdido, yo voy a seguir y seguir. Ese pensamiento muchos tienen que en otras áreas está muy bien, pero en el trading, por ejemplo, Sí, no realmente funciona. eso es como cavarte la tumba. Exacto. O sea, es como ir ya a lucha directa con el mercado y ir a ver, Exacto. ir a matarte, ¿no? Total, total. Y el hecho de que no por perder, no interpretar perder como si fuese algo malo. Eso también es algo muy importante. Sí, realmente, claro, es estadística y si realmente Exacto, pues no hace falta que tú tengas un porcentaje más grande que de aciertos exacto. que de negativos, que si por ejemplo tú tienes más negativos y tienes un ratio más bajo de aciertos, Sí, igualmente puede ser rentable. totalmente. Sí. ¿Y cómo te identificaste que los problemas en el trading eran más mentales Ujú. que tecnicismos? Porque hubo un momento donde yo empecé a registrar toda mi operativa. Entonces yo veía dónde entraba y dónde salía y todo y dije, oye, no, ni siquiera estoy siguiendo mi plan. O sea, decía, ok, si yo hubiera seguido mi estrategia tal cual era, estaría ganando dinero, pero al final estaba perdiendo dinero prácticamente solo por no seguir bien mi estrategia. Y en esa lista, ¿qué es lo que tú pones? En esa lista, ahora mismo es muy diferente a como yo lo tenía anteriormente, pero yo ahora mismo siempre registro mis trades y reviso, digamos, muchos aspectos técnicos de mis trades, como que los voy clasificando en diferentes cosas simplemente como para luego poder analizarlo y categorizar cuáles trades han sido de más probabilidad o cuáles han sido menos, o para hacer potenciales ajustes en un futuro. Y aparte también pongo como toda la parte psicológica, el qué ha pasado por mi mente, qué pensamientos yo he tenido o qué creencias limitantes he tenido respecto como a la ganancia o a la pérdida o cualquier creencia que surja de mi mente en entornos de mercado, siempre las voy anotando, incluso fuera de mi operativa. Son cosas que me gusta tener ese hábito, la verdad. O sea, tú anotas lo que tú vas sintiendo. Sí, lo que yo he sentido y lo que yo he pensado. Y también si es que he cometido algún error, también lo apunto y empiezo a indagar el por qué. Yo creo que eso es muy importante. O sea, por ejemplo, antes de hacer una orden, ¿Mm? tú ya has anotado por qué crees que vas a entrar aquí. No, lo anoto después. Ah, Después vale. de operar, porque, o sea, yo primero termino ya mis operativas y ya tranquilamente voy anotando todo. Sí. Y Ujú, para la parte de psicología hay decenas, miles de libros de ujú, trading. ujú. Me gustaría que dijeras alguno o que recomendaras alguno Claro, para nuestra gente. claro, claro. Bueno, yo creo que esto ya todos lo conocerán. Trading en la zona, por ejemplo, es uno brutal. Ah, Ese, es el ajá. libro top de Ese la es el libro top. psicología. Exacto, exacto. Hay otro que está muy bueno, que no sé si sea tan conocido, que es uno que se llama The Best Loser Wins. O sea, el mejor ganador, el mejor perdedor gana.
de Tom Hogarth, que es un trader profesional que siempre opera en vivo por Telegram y lo muestra todo y es muy transparente y que opera ya con volúmenes muy grandes de dinero. Muestra cómo es todo el pensamiento de un trader profesional y cuáles son sus rutinas y sus hábitos. Hábitos atómicos también, aunque ese no es directamente relacionado al trading, pero también es muy, muy bueno. ¿Y los traders deberían tener un mentor? ¿Deberían coger un libro y aferrarse a ese libro? ¿Qué es lo que tiene que hacer un trader para que pueda trabajar la parte psicológica? Para la parte psicológica, bueno, hay un montón de traders que por sí mismos lo han logrado hacer sin tener un mentor, pero yo sí creo que tener un mentor, si la parte psicológica es en lo que más está fallando, sí que te puede acelerar un montón el proceso, porque hay traders que se quedan incluso años estancados solamente por no saber dominar su psicología. O sea, incluso hay traders que conozco que han estado 7 años, 8 años o más que dominan su estrategia, que la conocen bien, pero a la hora de operar tienen estos miedos y que no les permite ser rentables. Entonces, yo sí creo que un buen mentor es necesario si en verdad esto es un problema. Pero también hay traders que quieren trabajar su psicología de trading no solo porque quieren porque tienen un problema en su psicología de trading, no porque tengan ansiedad o miedos ni nada, sino simplemente porque quieren mejorar su rendimiento a otro nivel y que los ayude a escalar a otro nivel, a mejorar su mindset a un punto como de superar sus propias barreras mentales, escalar con más fondeo, llegar a vivir del trading, por ejemplo, y cosas que a lo mejor mentalmente no se sentían tan preparados y quieren como alcanzar nuevos límites. Ya pasando a la parte de la ansiedad, Chelo, Ujú. me gustaría hablar más en detalle sobre esta parte porque muchos de los traders, o la mayoría que empieza, no saben exactamente qué es lo que están haciendo Vale. y no tienen la suficiente confianza para tener o aferrarse a esa estrategia y saber que están haciendo lo correcto. Entonces, me gustaría preguntarte cómo lograste transformar tu operativa a una operativa que sea más controlada. Sí, mira, al final simplemente fue un tema como de cambio de enfoque por unos ejercicios que yo estuve viendo en un libro y también en algunos seminarios que no es nada que yo haya inventado. Lo primero era como no hacer trading buscando algún resultado en concreto, sino que, o sea, que mi foco no sea el ganar dinero, sino que mi foco durante un tiempo lo iba a poner en hacer trading para mejorar mis habilidades de psicología en trading. O sea, el poder seguir correctamente mi estrategia y llegar a tradear sin miedo. Y la manera para eso era muy sencilla, era que al menos me forzara durante los siguientes 20 trades a entrar con un bajo riesgo sin cambiar nada. Sin cambiar nada y yo por mí mismo ir viendo cómo se desarrollaban los resultados. Y en lugar de ir enfocado en fijarme en el resultado de cada trade en particular, no cambiar nada, al menos durante una serie de trades, que en este caso era una serie de 20 trades. ¿Vale? Entonces, de esa manera, como que dejaba de pensar tanto en el resultado concreto de cada operativa, que eso es lo que a muchos traders les afecta, y estaba más enfocado en pensar como un trader profesional que se enfoca en el proceso y que no opera con miedo y que analiza todo en una muestra amplia de trades. Entonces, para mí eso fue muy importante y al mismo tiempo ir eh, tomando más conciencia yo de mi estado psicológico, si es que sentía miedos o si tenía creencias limitantes, también irlas anotando e ir indagando el por qué. Y, y al cabo de repetir ese proceso constantemente, los miedos iban yendo, porque yo me daba cuenta de que no tenía sentido tener como este apego al resultado de cada trade en particular, sino que al final un trader profesional no tiene por qué pensar de esa manera, porque al final todo es probabilidad y estadística. Entonces, verlo de esa manera a mí me ayudó un montón a quitar mis miedos. ¿Y cómo cambiaron los resultados cuando empezaste a operar con este control? Muchísimo. O sea, a partir de esa experiencia como que cambió mucho mis resultados. Pasé como literal de no estar, de estar perdiendo dinero a los siguientes meses de estar ganando dinero ya de manera consistente. Al menos como los resultados de mes a mes o de cada trimestre eran bastante positivos y era una curva creciente, una curva consistente, que eso es lo que se espera. ¿En cuánto tiempo? Mira, en lo que yo seguía haciendo como esto fueron 6 meses. Como este ejercicio de hacer Vale. 23. Lo fui repitiendo varias veces y lo hice durante 6 meses. O sea, haces Sí. como una valoración a los 6 meses respecto a lo que has estado haciendo en resultados, ¿no? Sí, sí, o sea, al final yo mantuve mi operativa, o sea, mantuve este ejercicio de estar haciendo como 20 trades
analizar y tal, luego 20 trades y ver si estaba como conforme con mis resultados y así constantemente durante 6 meses. Como que ese proceso en sí lo hice durante 6 meses. A lo mejor los primeros 20 trades tardé un mes, 2 meses y tal, pero lo fui repitiendo. Sí. Y ya pasando a la parte de la estrategia y Ajá. la operativa, Vale. me gustaría hablar un poco sobre tu metodología de Ujú. cómo operas, Ujú. porque es muy importante, ¿no? La parte Claro, psicológica, pero también si no tienes una metodología, estamos total. perdidos. Entonces, me gustaría preguntarte cuál es tu metodología de trading y cómo decides cuándo salir o cuándo entrar en el mercado. Sí, mira, no es una metodología tan como de las que son muy famosas, porque no es como ICT o Price Action. En verdad, yo aprendí de otro mentor que tenía su propia estrategia, que no es como de esas típicas muy conocidas a nivel mundial, sino que es muy propia de esa persona. Ujú. Entonces, yo opero de la manera de esa persona, pero luego la fui adaptando a lo que a mí se me hacía un poco más cómodo, pero basándome en eso. Em, entonces, que por cierto, yo creo que es muy importante el tema como de que tu estrategia se adecue a ti mismo. Sí, a tu forma Sí, de o estilo de vida, ¿no? exacto. Y lo que me preguntaste de cómo decido mis entradas y mis operativas, al final lo hago todo de manera bastante mecánica. O sea que ya tengo preestablecidos cuántos pips de stop loss tengo por trade y cuánto take profit desde antes de haberlo tomado. En verdad. Ahora mismo estoy con una estrategia del euro dólar y de la libra con 10 pips de stop y son ratio 2 normalmente. Sí. ¿Y operas Forex únicamente? De momento sí, he tenido experiencia donde he estado mucho tiempo en el mundo cripto también, Ajá. tanto en trading como en inversiones, pero ahora mismo estoy metido con el Forex, más que nada por el tema de las empresas de fondeo que para mí son como la mejor alternativa. La Sí. parte psicológica en empresas de fondeo, Ujú, respecto, por ejemplo, a ujú. operar con una cuenta propia, Ajá. ¿qué diferencias psicológicas tú puedes encontrar? Yo creo que esto Ujú. es Muy una buena. buena pregunta Sí, sí, sí. para poder desarrollarla y que tú puedas explicarla. Total, es una muy buena pregunta porque las diferencias son brutales. O sea, eh, la psicología y las emociones se ven mucho más. O sea, los problemas que suelen ocurrir en un trader común con las empresas de fondeo, esa presión por resultados se da más porque los traders como que ya tienen esta fantasía de estar fondeados, entonces como que se ponen mucha más presión aún por querer pasarlo. Entonces como que para muchos traders es su sueño el llegar a estar fondeado y eso hace que se acentúe aún más esa impulsividad o, o ese miedo a perder porque desean tanto el tema de estar fondeados que los problemas, digamos, como que crecen más. En cambio, por ejemplo, cuando las pruebas de fondeo no eran tan comunes, la gente lo que aspiraba era a mantener una curva de balance como más constante, ¿cierto? Como para luego presentarse a inversores o para poder hacer retiros hacia uno mismo. Entonces, eso ya directamente los forzaba como a mantener una buena psicología para poder mantener su curva de crecimiento constante. Entonces, con el fondeo, que sonaría como que estoy criticando el fondeo, pero no es nada así. O sea, de hecho, a mí me encantan las empresas de fondeo, pero lo que pasa es que muchos traders no están como preparados mentalmente. Entonces, el fondeo a veces tiene como. A los traders que no están tan preparados les da la mentalidad de que pueden resetear constantemente su mindset o cometer un montón de errores porque saben que luego es como que pueden empezar de cero. Y eso como que refuerza esas conductas Eso negativas es. constantemente y se mantienen a un punto donde incluso hay como que puede estar al borde de la ludopatía. Sí, Vale, vale, vale. sí, Entonces lo que tú mencionas es que como hay un porcentaje en pérdida que es el límite de pérdida diario, el límite de pérdida total, claro, ¿no? Como el coste de oportunidad es mucho menor y se te claro, da un número grande, digamos, entre comillas, ¿no? El trader lo ve como algo que ve, dice, vale, si pierdo, puedo volver a empezar y como claro. realmente tengo este capital, que Ahí es el está. número que te dan, Sí. es como si no le dieras valor o cómo. Sí, mira, más que nada lo que yo te diría es que el problema más grande que veo es que los traders quieren aspirar a convertirse en traders fondeados o a identificarse y tener como ese reconocimiento de, ok, yo soy un trader fondeado. Y por eso muchas veces hacen cualquier locura para pasar el fondeo, pero sin haber trabajado el hacer un buen trading con una buena psicología de trading.
y poder, por ejemplo, seguir su estrategia correctamente. Entonces, muchas veces muchos traders pasan pruebas de fondeo como por suerte o haciendo las cosas mal, y lo que eso pasa es que siguen reforzando conductas que no los va a llevar a ser buenos traders a largo plazo. Entonces se ponen más el objetivo de ser trader fondeado que de ser como un trader profesional, de pensar como un trader profesional. Y, y eso que, o sea, por ejemplo, las pruebas de fondeo son muy buena alternativa. O sea, de hecho, a mí me encantan. El único problema es cuando el trader se mete como sin estar tan preparado mentalmente y cuando todavía no es rentable ni se domina a sí mismo y se creen que pueden pasar una prueba de fondeo y hacer retiros de manera consistente cuando no es tan fácil si todavía no estás como en ese punto. ¿Pero crees que es mejor que empiecen en una cuenta de fondeo o que se abran su cuenta propia? Yo creo que sí está bien que puedan empezar en una prueba de fondeo, en una prueba de fondeo que sea pequeña y que no les cueste tanto. La verdad que eso sí lo veo bien. Ujú. Eh, es más un problema cuando empiezan a pagar pruebas de fondeo que no se pueden permitir perder, sobre todo. Cuando ya Claro. un trader que le costó, no sé, medio salario una prueba y se la compra. No, pero eso no tiene mucho sentido, la Exacto. verdad, porque la gente, seguramente habrá gente que lo habrá hecho, ¿no? Pero Sí, sí, sí. realmente lo que habría que ver en una persona que está empezando es coste-oportunidad Total. y realmente lo que tú vas a adquirir ahí es el aprendizaje y saber esos márgenes que tú tienes y Total. adaptarte a lo que te está ofreciendo dicha empresa, Total, ¿sabes? total. Porque si Exacto. no, realmente es como lo que estás hablando, ¿no? Que realmente dices, bueno, pues si supero el 5%, pues me compro otro y ya está, ¿no? Exacto, exacto. Y por ejemplo, no tiene nada de malo perder una prueba de fondeo por superar como, o sea, por haber perdido las reglas ni nada de eso. Como que por estadística puede pasar. El problema es cuando un trader solamente opera haciendo cualquier locura para probar el fondeo sin estar realmente trabajando en sus habilidades. Porque luego que pase la prueba, Es lo lo más mismo. probable, claro, y la va a terminar perdiendo o antes de hacer un retiro o directamente no va a pasar la prueba. Entonces, ese es el problema. O sea, realmente porque hay muchas formas de pasar cuentas de Exacto, fondeo sin hacer trading, exacto. pero lo que tú estás mencionando es que, bueno, da igual que hay incluso empresas por ahí que te pasan las pruebas o hay infinidad Claro. de cosas que te hacen que tú puedas pasarte una cuenta fondeada o incluso Sí, sí, sí. empresas Sí, sí, que sí. te dan directamente la cuenta sin examen. O sea, hay un Sí, montón de posibilidades actualmente en el mercado, pero claro. realmente si tú no tienes una consistencia, si no sabes lo que Total. estás haciendo en el trading, olvídate que no vas a conseguir nada, ¿no? Total, total. Sí, 100% de acuerdo. Claro, o sea, es que al final el problema o la dificultad no es el pasar la prueba de fondeo. Eso cualquiera, creo que cualquiera lo puede hacer, es cuestión de probabilidad. La dificultad o lo que en verdad uno debería aspirar es a ganar dinero de manera consistente. Y eso es lo que los traders muchas veces se están alejando sin darse cuenta y que están reforzando conductas que no los van a llevar a eso. Sí. ¿Qué tipo de conductas puede haber ahí? Sí, por ejemplo, directamente saltarse sus reglas. O sea, tienen una cantidad de trades al día que deben hacer, pero luego que pierden un trade no aceptan eso y le dan nuevamente y le dan nuevamente porque pierden y pierden. Y al final terminan saltándose directamente sus reglas. O entrar con más riesgo y querer pasarlo todo en un trade. Simplemente como por la prisa que tienen de que no quieren pasarse un tiempo haciendo la prueba, por ejemplo. Ahora que estás mencionando la parte, ¿no? De ser consistente en el tiempo, una parte para ser consistente en el tiempo es la parte de la gestión de riesgo. Sí. Y muchos traders pierden dinero por tener una mala gestión. Y me gustaría preguntarte cómo gestionas tú tu gestión. Vale. Es muy diferente cuando ya estoy en prueba Ujú. que cuando estoy haciéndolo en una cuenta que ya está fondeada. Cuando es una cuenta que está fondeada, la verdad que lo hago con riesgo muy bajito y busco asegurar, digamos, un pequeño profit para poder retirarlo lo antes posible. Y ya diversificando con más de una cuenta, con varias cuentas, en verdad que no hace falta estar usando un alto riesgo, la verdad. Creo que al poco que tenga algo de ganancias, para mí al menos lo mejor es como ir retirando y asegurando las ganancias. Em, digamos, yo arriesgo un 0,5 normalmente cuando ya la cuenta está pasada. Cuando es fase de prueba de fondeo, dependiendo del tamaño y de la prueba, sí que lo puedo hacer más o menos riesgoso. He tenido periodos donde en cuentas más grandes me lo tomo un poco más despacio, al 1%, 1,5%, así. O incluso a veces de entre 0,5 y 1,5 voy variando. Y sí que me he tomado a veces
el lujo, por así decirlo, de que cuentas más pequeñas ya las hago con un riesgo alto, de entre un 2 y un 4%. Sí. Me estás mencionando el tema de tener varias cuentas. Sí. ¿Cómo lo haces y por qué? Bueno, para diversificar, porque, bueno, al final, por ejemplo, lo que yo antes hacía, que creo que no era buena idea, era copiar todas las operaciones en las mismas cuentas. O sea, como que tenía varias cuentas y en todas las copiaba. El problema de eso, obviamente, es que Pierdes una, pierdes pierdo una, todas. pierdo todas, exacto. Exacto. En cambio, diversificando, por probabilidad me aseguro que puedo hacer ingresos mucho más consistentes, porque con que tenga una que ya está en positivo, ya puedo hacer un retiro y no importa si las otras están en drawdown, porque con una que está en positivo ya puedo asegurar una ganancia al menos ese mes o esa semana. Entonces, por eso. Vale, entonces ejecutas distintas estrategias o distintas operaciones en diferentes Sí, cuentas para aumentar la parte de la estadística por si, por ejemplo, sí, alguna te falla, exacto. ya solamente por tu estrategia que está definida a que te tiene que dar X profit en X momento, pues Sí. ya solamente estadística probabilidad, ¿no? Sí, yo creo que es algo que todo trader debería hacer si aspira como a hacer ingresos consistentes del fondeo, tener varias cuentas y alternarlas, porque creo que eso te va a dar ingresos mucho más recurrente y menos presión mental. En la parte psicológica, cuando tú tienes una serie de operaciones negativas, me refiero a, por ejemplo, 5 10 operaciones negativas, empiezas ¿Vale? a preguntarte cosas y Ujú. empiezas a tener muchas dudas. Y tú, por ejemplo, ¿cómo mantienes esa confianza en tu estrategia? Vale, antes eso sí me afectaba mucho y como te digo, antes eso era algo que me hacía dudar bastante y hacía que quisiera cambiar mi estrategia a cada rato, pero ahora mismo eso no suele afectarme bastante, a menos de que se escape mucho de la estadística que tengo en el backtesting, que sea como algo muy diferente y que haya notado o que se alejó bastante de la estadística que suelo tener o que a lo mejor la condición de mercado actual es muy diferente y eso también como que es algo que yo monitoreo de forma periódica. Yo al final siempre estoy analizando las imágenes de la operativa, o sea, del día de trading, de la sesión de trading que yo opero. Tengo registradas todas las imágenes, entonces cada cierto tiempo las visualizo, veo cómo están para ver si las condiciones de mercado siguen estando buenas o si en verdad ha habido un cambio muy grande y que a lo mejor eso es lo que está afectando. Entonces yo sí que me pongo parámetros como de revisar periódicamente y monitorear mi sistema. Sí. No te he preguntado antes, pero tú cuando operas, ¿qué temporalidad operas o cuánto tiempo dejas las operaciones puestas? Sí, opero en temporalidad de M5 y o sea, mi tiempo de trade dura entre minutos y una hora. Una hora, máximo 2 horas suelen durar. No es mucho. O Sí. sea, es una operativa más scalping, ¿no? Se podría decir que sí. Sí, yo me considero más Porque day trader, yo pero creo que es como tengo ujú, mi oportunidad de hacer mi operación, entro ujú, y si entro, por ejemplo, con más volumen, ujú. dejo correr la operación y que vaya, ¿no? Ah, vale. No, en mi caso, al final, yo creo que no me considero un scalper porque tampoco tomo varias operaciones en un día. En verdad, como que, o sea, si bien opero en temporalidades bajas, Ujú. me da pocas oportunidades de manera semanal. No opero ni siquiera todos los días. Eh, pero sí, soy trader más de intradía. Sí, eso sí o sí. ¿Y cómo adaptas tu metodología a estas empresas de fondeo? Mira, al final mis estrategias siempre las he planteado de cara al fondeo. Como que para mí la prioridad es adaptar que mi estrategia funcione para el fondeo. Entonces, directamente eso. Nunca tuve una estrategia donde la hiciera como pensando en operar mi capital propio, sino que siempre en el fondeo y para eso siempre analicé las estadísticas de que fueran como con ratios relativamente bajos, Ujú. 1 a 2, incluso a veces 1 a 1, máximo 1 a 3, pero normalmente no. Y eso para mí es muy importante para el fondeo, porque una tasa de acierto, o sea, un ratio bajo te da una tasa de aciertos más alta y para el fondeo es mejor al final. Claro, la tasa de acierto al fin y al cabo no, porque hay unos márgenes muy pequeños Exacto, y solamente, por ejemplo, si tú estás arriesgando un 1% por operación y si lo estás haciendo en claro, un día son 5 trades exacto. seguidos.
O sea, Exacto. Y, y también como que priorizo este tipo de trading porque como en algunas cuentas entro como con alto riesgo, si priorizo tener una tasa de acierto, o sea, una estrategia que tenga una tasa de acierto relativamente alta y con un ratio bajo, me va a dar más operaciones ganadoras y por lo tanto en una buena racha es más probable que pase la prueba más rápido. pero ratio largo, ¿qué es ratio largo para ti? ¿Un 7-1, por ejemplo? Claro, para mí ya sobre ratio 3 para arriba yo ya lo considero largo y desde mi punto de vista un poco innecesario para el fondeo, la verdad. Sí. O sea, prefieres liquidar cuando tú ya estás en el punto idóneo, que en este caso, por ejemplo, digamos es 1-3 y dices, vale, liquido aquí y ya puede ser otra oportunidad, ¿no? Sí, o sea, yo tengo ya mis stop loss y mi take profit ya desde el inicio sabiendo hasta dónde puede llegar. Sí. Sí, bueno, eso lo estaba mencionando antes Sí. y volviendo antes a la pregunta de antes, Ujú. de cómo cuando estás con esa racha de pérdidas constantes, Ajá. ¿cómo sabes cuándo hay que detenerse? Sí. ¿Te refieres más como por la parte como emocional o tú dices Sí, como la parte emocional. Ah, ok. Eso es. Mira, desde mi punto de vista, no hay que parar de operar solamente porque has tenido una racha negativa, a menos de que a ti te esté afectando psicológicamente. Si, por ejemplo, yo tengo mi racha negativa que está dentro de mis parámetros, eh, no voy a parar a menos de que en verdad tenga un punto donde psicológicamente ya me sienta con un miedo que me paralice, pero como a día de hoy eso no me pasa. Ahora, a un trader que todavía no está en esa etapa y que después de una racha negativa le afecta demasiado, a esa persona sí que le recomiendo que directamente pare y, y se dé un tiempo del trading hasta que tenga la mente clara nuevamente. Sí. Entonces, tiene que ir ligado a la metodología, ¿no? De cómo tú estés operando para saber realmente cuándo hay que parar, ¿no? Claro. O sea, también hay que entender si es que has perdido por no ser capaz de seguir tu estrategia, o sea, por estar cometiendo errores, como si ha sido por parte de tu estrategia. Sí. Bueno, vamos a ir a la parte de Chelo como mentor. Ujú, Actualmente, pues también te dedicas a ayudar a otros traders ujú. y también ayudar a que puedan conseguir esta consistencia y que puedan también manejar las emociones y toda Sí. esta parte. Y me gustaría preguntarte por qué te motivó ir a aprender, digo, ir a aprender, ir a enseñar a estos traders para que puedan mejorar su trading. Me motivó porque al ver los cambios que tuve primero yo como aplicando yo la psicología en trading en mi operativa, vi que era una muy buena manera como de poder ayudar a otros a conseguir, digamos, lo que ellos querían con el trading. Vi que era algo que yo podía hacer, siendo que a mí me apasiona la psicología. Entonces, yo diría que eso fue lo principal. Sé que se aprende Ujú, de muchas historias que te cuentan estos traders. No sé ujú. si me puedes comentar algún aprendizaje tú al escuchar a estos traders. ¿Un aprendizaje en qué sentido? Como de... En el sentido de información o patrones de conducta que puedas recabar de ellos y cosas que te puedan decir que te incluso te hayan ayudado a ti. Sí, algunos patrones que he visto que han sido perjudiciales para varios traders o patrones de los cuales los mantiene como cometiendo constantes errores. Uno de ellos y muy recurrente es que no tienen su estrategia de trading bien clara, que directamente no conocen la estadística de su estrategia o a veces ni siquiera conocen bien los parámetros que ellos tienen y pretenden estar operando y teniendo resultados sin conocer esta parte y esta parte es fundamental. Entonces, primero que conozcan su estrategia, que la tengan internalizada, o sea, que cuando la vean en tiempo real, la sepan Ujú. identificar rápido y lo otro, que conozcan la estadística de su estrategia. Y aquí va el siguiente punto, que a veces o sea, para esto es muy importante hacer backtesting y tener al menos alguna rutina o el hábito de hacerlo, al menos hasta el punto de dominar tu estrategia bien y conocerla bien. ¿Y qué pasa? Que a muchos traders esto simplemente les genera pereza, que creen que no es tan importante Sí. y les genera pereza y no lo hacen. Y esto lo tienen que ver como una prioridad que tienen que hacer e incorporarlo como un hábito si de verdad quieren ser traders profesionales y ganar dinero de esto. Y punto, y cosas que haya aprendido de otros traders que he visto que funcionan muy bien y que los traders con los que yo he trabajado les han funcionado mejor también, es el tema como de tener un reporte diario de cómo lo están haciendo. Si ellos tienen, por ejemplo, algún objetivo en concreto, por ejemplo, dejar de sobreoperar, diariamente
tomarse la responsabilidad de tomar acciones para solucionar ese problema y reportármelo a mí o a sí mismos, el cómo lo están haciendo, cuál es su objetivo, dejar de sobreoperar y cómo lo están haciendo. Y cada día ven si han fallado en eso o cómo se han acercado más a eso, viendo si las acciones que están tomando los está ayudando o no. Y en base a eso están constantemente siendo conscientes de si se están alejando o acercando a ese objetivo y viendo cómo lo pueden mejorar. Entonces hacer ese reporte diario los ayuda como a tomar más conciencia. Wow. Ujú. Y me gustaría que dieras un ejemplo de algún alumno tuyo, pues, por ejemplo, que haya tenido un cambio radical, ¿no? En base a lo que tú has estado trabajando con ellos. Claro, perfecto. Mira, yo he tenido algunos alumnos, ahora pienso en uno en particular que era un trader que directamente le daba mucho miedo el estar operando. O sea que cuando operaba y tenía una racha negativa, ya entraba como con miedo y a veces o se paralizaba o cometía un montón de errores como tomar muchos más trades de la cuenta y terminaba quemando sus cuentas de fondeo. Em, entonces era un trade que lleva muchísimo tiempo sin nada de resultados. Y bueno, el cambio drástico que tuvo es que, bueno, después de haber trabajado conmigo y estar como siguiendo todo muy al pie de la letra y tomándoselo muy en serio, eh, ahora prácticamente está haciendo ingresos consistentes, está fondeado con 6 cifras y haciendo ingresos recurrentes donde ya le permite incluso tener un ingreso que le permita vivir de eso. Eh, no dejó su trabajo por el trading, de hecho el trabajo eh, tuvo como la suerte o la mala suerte de que lo despidieron del trabajo y ahora se pudo poner el objetivo de vivir del trading y lo veo muy encaminado hacia eso. Entonces cosas así como que... mm, Sí, pero me gustaría, por ejemplo, que me dieras algo práctico ok, que le vale. dijiste, mira, haz esto y te Vale. va a ir bien. Vale, perfecto. Mira, al final yo he trabajado con ellos de manera muy personalizada con varias sesiones y no te diría que fue algo específico lo que quizás cambió, sino haber sido un trabajo bastante completo, ¿vale? Ujú. Pero algunas de las cosas que vimos fue entender cuáles eran las prioridades de esa persona, que la persona conozca bien cuáles son las prioridades que tiene y qué es lo que a esta persona le motivaban, ¿vale? Y de esa manera entender por qué en algunos aspectos esta persona estaba fallando. Entonces Vale, alineamos vale. ciertas acciones como para mejorar como trader, las alineamos, las asociamos con sus prioridades, con sus verdaderas motivaciones y realmente hicimos un trabajo de que esta persona entienda cómo tomar acción en ciertas áreas o en ciertos entrenamientos de trading lo van a ayudar a conseguir sus objetivos de vida, en ciertas prioridades. Y cuando trabajas de esa manera, al final trabajas con mucha más motivación y con mucho más enfoque. Entonces yo te diría que el haber definido bien eso y que la persona entienda cuáles son sus prioridades y cómo haciendo ciertas cosas lo van a llevar a esto, te diría que fue una de las principales cosas. Bueno, Chelo, pasando por la parte de la resiliencia en el trading y cómo superar la parte de los momentos difíciles en el trading. Todos los traders siempre pasan por rachas y momentos difíciles en el trading, igual que en la vida. Ujú. Y me gustaría preguntarte cómo manejar las malas rachas, que también lo hemos estado hablando, Sí. pero me gustaría hablar un poco más en detalle, ¿no? De lo que es el proceso, Mm. de cómo sentir el proceso de sentir esa mala racha o de tener esa mala racha y el proceso de cómo salir de esa mala racha. Claro. Mira, es muy importante el tema primero de que no hay que tratar de evitarlas, de que hay que entenderlas como parte del proceso y entender que es parte normal de cada estrategia. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo trader tiene que pasar por una mala racha también y vivirla y entender que es parte del proceso porque es algo que cada trader va a pasar por eso. Ahora, también el cómo poder llegar a superarla eh, yo creo que ahí ya depende de la mentalidad que tiene cada trader. O sea, lo importante es ir como con la actitud de que a partir de este proceso te sirva para tener un cambio significativo en tu carrera como trader después. O sea, que te sirve que si ha sido un proceso muy doloroso especialmente, usar ese proceso a tu favor, ver en qué cosas estuviste fallando, si fueron por problemas de más como de no poder controlarte o de si la estrategia falló, que todo eso te sirva como impulso para, digamos, mejorar esas cosas, mejorar tu análisis, mejorar, digamos, el por qué estabas no pudiendo controlar tus impulsos y usar
eso como una motivación para operar después. En ese momento, obviamente, cuando a uno le pasa, es muy difícil llegar a verlo, pero creo que ahí ya va de la mentalidad del trader, como el tener esa resiliencia para poder hacerlo. Sí, O sea, hay que hacer como una autocrítica, ¿no? sí, De todo lo que se está haciendo total. y realmente también para poder salir de ahí Sí, tienes que reconocer, ¿no? Que estás exacto. haciendo las cosas mal, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que reconocer como cuáles han sido los hábitos que te han llevado como a ese momento y cómo poder a partir de este momento retomar ciertos hábitos o ciertas rutinas que te lleven a ti a pegarte a un proceso que te lleve a hacer un buen trading. Y el tema no va solamente ahí, sino que muchos traders, ok, pasan por este proceso negativo y a partir de ahí, digamos, cambian ciertas cosas y mejoran ciertas cosas y sus resultados empiezan a mejorar y una vez que mejoran se relajan y los resultados caen de nuevo. Entonces, es muy importante como mantener como este apego a un proceso o a ciertas rutinas que te mantengan siempre a tope en tus hábitos y en tu mentalidad, sin importar los resultados que tú estés teniendo en ese momento. Yo creo que eso es incluso más importante que la mala racha, sino que incluso en una buena racha, mantenerte trabajando como si estuvieras en una mala racha y trabajando siempre a tu máximo nivel. O Ujú. sea, el trading sí que te lleva siempre, ¿no? A lo que es al máximo de ti, Sí, porque realmente, ¿no? En el momento que te relajas, en la parte de la psicología, sí. a lo mejor no, es que se te vuelve en tu contra, ¿no? Sí, total, total. Sobre todo en. O sea, es que yo he visto un montón de casos de traders que me hablan de que que han pasado por una racha positiva y que a partir de ese momento se empiezan a relajar y a sobreconfiar y dejaron de hacer un montón de cosas que, eh, que les estaba funcionando, digamos. Y entonces como que en verdad lo importante es como mantenerte siempre alineado con tu proceso independiente del resultado que tú estás teniendo. Y siempre lo más en tu mejor rendimiento posible sin importar el resultado de cada trade al final. Y me gustaría preguntarte, sé que el ego Ujú, está en el trading, tanto como cuando pierdes como cuando ganas. ujú. ¿Cómo puedes controlar ese ego en el trader? Porque o te crees ser Dios cuando estás obteniendo grandes beneficios o que quieres llegar al punto donde te encontraste cuando estabas teniendo esas pérdidas, ¿no? Y ahí es cuando tú estás luchando contra tu ego. Claro. ¿Cómo puedes controlar ese ego? Bueno, al final, todo trader que ha pasado por el proceso de no ser rentable a ser rentable, en mi opinión, es porque ya ha logrado dominar su ego. O sea, yo creo que es parte del proceso y el mercado siempre te va a poner en tu lugar y ya depende de ti mantenerte en el mercado. O sea, si tú te mantienes en el mercado es porque has sabido dominar tu ego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy por encima y tienes el ego muy alto y ves al mercado por debajo de ti, al final el mercado nunca se equivoca y te va a tirar para abajo en algún momento, sí o sí. O sea, si tú estás por sobre él y te sobreconfías, al final va a llegar un momento donde vas a estar perdiendo mucho más de lo que esperabas y el mercado te va a bajar. Pero también si estás por debajo del mercado y ves al mercado por encima tuyo, vas a estar con miedo y no vas a hacer las cosas bien, entrarás con riesgo muy bajito o estarás con parálisis y no vas a entrar. Entonces, eh, es ahí, por esa experiencia, que tú tienes que estar alineado con el mercado, no verlo ni por arriba de uno ni por debajo, sino que estar a la par y saber comunicarte y entender al mercado que él es el que manda y no tienes que tener un ego sobre él ni por debajo de él prácticamente, estar a la par con el mercado y poder comunicarte con él. Y ya, bueno, Chelo, para ir concluyendo este podcast, me gustaría tocar una parte que para mí es importante, que es la parte de la comunidad, ¿no? Actualmente vivimos en una sociedad donde estamos conectados en cualquier parte del mundo y antes en el trading no era tan fácil y ahora es muchísimo más fácil. Y me gustaría preguntarte, tú has tenido mentores, has aprendido de ellos y me gustaría preguntar, ¿qué de importante es rodearte de gente o de traders? Sí, muy importante y sí, sí he tenido mentores. O sea, para mí es muy importante por el simple hecho de que te aceleran el proceso mucho más rápido. O sea, es una inversión que uno hace para llegar de un punto A a un punto B mucho más rápido y para mí ha sido fundamental. O sea, ver a alguien que ya ha pasado por esa experiencia y poder preguntarle las cosas creo que me ha ayudado un montón y que no creo que sería lo mismo haciendo todo por mi cuenta y
si bien se puede y está todo en YouTube o donde sea, creo que no es la manera más óptima, la verdad. No, sí, claro. Yo creo que, bueno, yo cuando empecé en el trading aprendí a base de golpes. Ah, sí. Y realmente cuando empecé a rodearme de personas y cuando vi que puedo aprender tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, realmente es encontrar ciertos patrones de conducta de X personas Ujú. que son básicamente realmente casi lo mismo Claro, y ya decir, vale, pues a partir de ahí voy a hacer una cosa o voy a hacer otra. Y claro. ir aprendiendo de todas estas personas. Total. Luego, cuando tú, por ejemplo, estás rodeado de gente, ¿tú crees que es bueno tener una confirmación de, por ejemplo, mira, voy a entrar en esta zona y por esta metodología que tenemos en grupo y buscas como una confirmación de tu mentor o de otros traders? ¿Tú crees que eso es bueno o eso es malo? Mira, esa pregunta es muy buena. Yo creo que al inicio sí es bastante positivo poder estar así, ¿vale? Como preguntarle a otras personas que usen la misma estrategia, claro. No te sirve de nada preguntarle si está bien a alguien que ve el mercado de otra manera, pero si están como con la misma estrategia exacta, sí lo veo bien, porque un trader nuevo normalmente no tiene el mismo nivel de confianza en sí mismo ni en su operativa. Entonces, les viene bien. Pero sí que creo que tiene que luego el trader desprenderse y tener su propio proceso como de ser independiente con su operativa al final. Y tarde o temprano al final, el trader luego va viendo el mercado a su propia manera y es muy poco realista que siempre quiera estar operando exactamente de la misma manera que lo hace su mentor o que otro compañero. Al final siempre lo mejor es terminar como personalizando su estrategia en base a la manera en la cual él ve el mercado y cómo él interpreta esa información, porque no todos interpretan la información de la misma forma. Claro, porque realmente el trading es personal, ¿no? Sí, exacto. Es Exactamente. totalmente personal y realmente no vas a pensar igual que el que tienes al lado. Exacto. Entonces son distintas opiniones y distintas ejecuciones, aunque sea una misma metodología, Sí, hay una variación, ¿no? exacto. Sí. Bueno, pero también por otro lado, existe lo que son como las mesas de trading o los trading floors, donde ahí, por ejemplo, sí muchas veces operan en grupo y se piden opinión y todo, pero lo hacen ya con el objetivo como de retroalimentarse y mejorar continuamente y no tanto como para esperar la confirmación de otro o no lo hacen desde un punto de vista como de que les falta confianza y necesitan la confirmación de otro, sino que lo usan desde un punto de vista para potenciarse y aprender más, que en ese sentido sí veo muy bien como el trading en equipo y como digo, tienen que estar siempre alineados con la misma estrategia, si no, no tiene sentido. ¿Y cómo elegirías tú una buena comunidad? Una buena comunidad, porque tengan un buen mentor, creo yo. Un buen mentor, un buen líder de esa comunidad, que sea alguien que tradee en vivo y que muestre sus resultados y tal. Para mí eso es importante, que sea transparente, sobre todo. ¿Y cuándo sabes que es bueno o es malo un mentor? Cuando tiene resultados que los puede demostrar Vale. y lo muestra en vivo, sobre todo. O sea, eso yo creo que no se puede discutir. Sí. Y ya para concluir este podcast, Ujú, me gustaría que mencionaras algo que sea como una frase inspiracional y que ujú. lo hagas mirando a la cámara. Ok. Esta cámara de aquí. Sí, sí, sí. Y Ok. que sea algo pues que les pueda chocar directamente. Trader, ve todo o nada en el trading. Y no me refiero a que te sobreapalanques en tu operativa. Me refiero a que confíes en que 100% lo vas a lograr, que no hay opción de fracaso y que literalmente estás convencido de que lo vas a lograr. Si para ti el trading es algo que a lo mejor puede ir bien o que vas a ver cómo sale, no te va a ir bien. Pero si tú ya estás convencido en el que sí o sí lo vas a hacer, ahí probablemente te va a ir bien. Pues muchas Ujú, gracias, Chelo, por estar en el podcast del día de ujú, hoy. La verdad que bastantes, como digo yo, ¿no? Pepitas de oro has podido ujú. ofrecer aquí en nuestras oficinas. Así que me gustaría tenerte en otra ocasión junto con nosotros. Por Muchas supuesto. gracias por estar aquí en el día de A ti, hoy. Christopher. Y nada, nos vemos en la otra. Y nada, traders, para el siguiente capítulo vamos a traer a muchos más casos de éxitos en The Trading Pit. Así que estaros atentos. Me gustaría traer a muchas más personas, pero estamos creando bastante contenido con otros traders. Así que estaros atentos a las redes sociales. Se viene mucho más contenido, tanto con gente dentro del sector y gente que hace trading con nosotros. Así que nada, nos vemos en otra.